Nuestro invitado de hoy, Carlos Tulio Fernández, pionero en Colombia en la certificación ICONTEC como auditor interno en el sistema de gestión Basura Cero, experto en el diseño de estrategias de sostenibilidad, campañas de green marketing y en la implementación de modelos de economía circular y ecología industrial. Más de 8 años inmerso en el ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia, desempeñándose como asesor nacional para proyectos de emprendimiento e innovación. Fundador de la iniciativa social Fanáticos del Reciclaje, donde se ha destacado en el diseño de modelos de triple impacto y la creación de conciencia ambiental entre los empresarios del Valle del Cauca. Reconocido como uno de los 100 gerentes más exitosos del año 2020 por la revista Gerente en su categoría de responsabilidad social empresarial. Nuestro invitado de hoy en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Carlos Tulio Fernández, Basura Cero. Carlos Tulio, es rico tenerte en este programa. Es rico que podamos hablar del medio ambiente y de tantas cosas que tú haces. Cuéntanos ese proyecto que tú tienes o que dicen que se llama Fanáticos del Reciclaje. ¿En qué consiste? Hola Ángela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Estoy feliz de estar aquí contigo y que podamos compartir un rato hablando de temas ambientales que son tan importantes y tan relevantes en este momento. Pues Fanáticos del Reciclaje empezó en el 2014. Yo había estado viviendo por fuera del país. Justo en el 2014 regreso a Colombia y quería aprovechar el boom de las redes sociales para activar un poco la ciudadanía, compartir tips con las personas, llamar la atención a ciertos temas ambientales que pudieran ser relevantes para las caleñas y los caleños, y a través de las redes sociales, principalmente de Facebook, impulsar como estos temas que me parecían importantes. Porque una de las cosas que he notado con el tiempo y ahora incluso a medida que más trabajo con este tema ambiental, me he dado cuenta que la gente no es responsable con lo que consume, cómo desecha los residuos, no porque lo quiera hacer de mala manera, sino porque falta educación, falta conocimiento. Entonces, digamos que Fanáticos del Reciclaje en estos últimos 8 años lo que ha tratado es de ser una voz de conciencia de lo importante que es cuidar los recursos naturales y de lo fácil que puede llegar a ser simplemente haciendo pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, podemos tener un gran impacto en el cuidado del medio ambiente. ¿Tú vivías en el exterior y trabajabas también en este tema ambiental? Viví 14 años fuera del país estudiando y trabajando, sin embargo no lo hacía en temas ambientales. Yo soy de formación, soy publicista y trabajé en el mundo de las agencias de publicidad casi 18, 19 años. Entonces cuando estuve por fuera del país me desempeñaba pues en mi rol como publicista, trabajando en agencia. Sin embargo, siempre he tenido como esa conciencia ambiental, siempre he estado en contacto con la naturaleza. Los fines de semana nos solíamos ir para la finca de mi abuela, estar en contacto con las vacas, con las gallinas, con cultivo de café que tenía mi abuela ahí en la finca. Y desde pequeño el tema ambiental me ha llamado la atención, pero pues digamos que he estado trabajando en él desde que regresé a Colombia en el 2014 más o menos. Ya llevo unos 8 años mal contados trabajando en temas ambientales. Tengo una empresa que se dedica a temas de gestión ambiental. Hacemos recolección de residuos sólidos aprovechables por un lado, tenemos una planta transformadora de desechos plásticos, principalmente de polietilenos, a materias primas recicladas, y desde el 2019 he estado dando capacitaciones y consultoría especializada en temas ambientales. Bueno, pues me parece interesantísimo lo que estás haciendo y ahora también entiendo que tu empresa ha recibido un premio de gerencia pues me imagino que fue durante la pandemia, como el gran comportamiento que ustedes tuvieron. Cuéntanos sobre ese premio. Sí, sí, fue un reconocimiento muy lindo por la revista Gerente de Bogotá. Ellos anualmente hacen una selección de lo que ellos consideran son los 100 gerentes más exitosos pues en diferentes áreas, dentro de lo que era responsabilidad corporativa, responsabilidad social corporativa. Me contactaron, me preguntaron que si yo quería participar
en este proceso de selección. Me pareció pues obviamente un honor y que reconocieran la labor que venimos haciendo desde hace 8 años juiciosos, pues me pareció un buen reconocimiento. Ya como dice el cuento, solo con participar sentía que se estaba visibilizando nuestro trabajo y eso me parece importante. Fue un proceso que tuvo varias etapas. Inicialmente, pues creo que ellos arrancan escogiendo un número grande de posibles candidatos y a medida de un proceso de entrevistas donde uno tiene que contestar algunas preguntas, donde después pasa uno en un formato de entrevista con el comité de selección, pues creo que ellos ya van reduciendo los candidatos. Finalmente, pues yo fui pasando las etapas y me fui dando cuenta de que íbamos avanzando y en algún momento, pues la verdad yo no pensé en que iba a ser reconocido, en que íbamos a poder ganar este premio y uno se entera solamente cuando sale ya la revista, uno llega hasta una última etapa donde ya están los últimos seleccionados y uno se entera cuando sale la revista al mercado. Entonces, en ese momento obviamente fue una alegría enorme cuando me enteré que pues, nuestro trabajo era reconocido por esta prestigiosa revista de Bogotá. Y la verdad que yo lo siento más es un testamento no a mi trabajo personal, sino al trabajo de cientos de personas que se involucran con fanáticos del reciclaje, personas que de verdad se toman en serio cuidar el medio ambiente, que cada persona puede aportar y siente que aporta un granito de arena a esta bella causa y se suma a los esfuerzos que nosotros hacemos principalmente de educación. Entonces, pues fue muy bonito, efectivamente fue durante la pandemia en el 2020 y pues eso nos ha impulsado a seguir trabajando fuertemente en pro de educar a los vallecaucanos y vallecaucanas en cómo pequeños actos de contribución, como por ejemplo es el reciclar en casa, pues puede tener un gran efecto en el cuidado del medio ambiente y de nuestra región. Cuéntanos, porque el premio dice responsabilidad social empresarial. ¿Es la responsabilidad social en el medio ambiente? Correcto. Digamos que la categoría es responsabilidad social corporativa porque en mi trabajo de consultoría yo principalmente me he enfocado en trabajar con empresas que quieren darle cumplimiento a la normatividad vigente y empresas que quieren de pronto aprovechar estos esfuerzos ambientales que están haciendo para de pronto desarrollar campañas de mercadeo alrededor de estas iniciativas. Entonces, como mi trabajo se enfoca allí, digamos que participé dentro de la categoría responsabilidad social corporativa. Muy importante, Carlos Tulio, pues verdaderamente que sí es un trabajo interesante y sobre todo, pues que tu experiencia no había sido necesariamente en esto, pero que ahora que has regresado acá, quieres darle a Colombia esa oportunidad de verdaderamente entender cómo podemos llegar de pronto a basura cero. Carlos Tulio, pues eso que nos cuentas es bien importante porque veo que se está tratando de concientizar a las otras empresas para que lleguemos a esa meta que hemos llamado basura cero. ¿Cómo se llega a esa meta, Carlos Tulio? Pues digamos que la filosofía basura cero o internacionalmente pues como se conoce zero waste, básicamente lo que propone es una forma diferente de ver el flujo económico. Digamos que dentro del sistema de basura cero lo que pretendemos, pues un poco como su nombre lo indica, es tratar de llegar a un punto donde la economía produzca cero residuos. Esto por dos motivos principales. El primero es que nosotros en este momento los rellenos sanitarios, que es donde terminan los residuos que producimos principalmente en las grandes ciudades, pues están ya prácticamente colapsados. Aquí en Colombia todos conocemos el caso de Doña Juana en Bogotá, aquí en Cali los que somos caleños nos tocó seguramente lo que era Navarro. Navarro se tuvo que cerrar porque llegó a su capacidad completa. En este momento el relleno sanitario más cercano a Cali queda en Yotoco y también rápidamente digamos que lo estamos saturando. Entonces parte de la filosofía basura cero es tratar de reducir la cantidad de residuos que llegan a estos residuos, a estos rellenos sanitarios para tratar de que su vida útil se prolongue, por un lado. Y lo segundo es que la basura, cuando se descompone por un proceso natural, produce gases de efecto invernadero, produce lixiviados, que son estos líquidos de olores fuertes, que, digamos, se traga la tierra en estos lugares de rellenos sanitarios.
Entonces ahí también lo que estamos tratando es de reducir estos efectos nocivos que produce la descomposición de la basura. Entonces, si tú sumas las dos cosas, es tratar de llevar menos residuos a los rellenos sanitarios y tratar de que se descomponga menos cantidad de basura para que generemos menos gases de efecto invernadero, generemos menos lixiviados, pues en ambos escenarios lo que estamos es tratando de contribuir a que podamos ser más sostenibles nosotros como raza humana. Y eso es algo que siempre creo que lo perdemos de vista muy fácilmente y siempre pensamos de que el planeta es infinito, que los recursos son infinitos y que incluso la forma de disponer nuestros residuos se convierte en un sinfín, en un ciclo infinito, el cual obviamente es muy peligroso porque cada vez estamos consumiendo más materias primas no necesariamente renovables, cada vez estamos enterrando más residuos en los rellenos sanitarios y como te comentaba, pues esto tiene efectos adversos para la salud de las personas, para el medio ambiente que nos rodea, para los animales que viven en entornos silvestres. Entonces, la filosofía basura cero lo que trata es de concientizarnos en reducir la cantidad de residuos que producimos, ojalá en un escenario ideal, llegando pues a que fuera cero residuos, cero basura, en el cual se pudiera aprovechar todo lo que consumimos y desechamos pudiera ser reutilizado una y otra vez, que es como el concepto principal del reciclaje. Bueno, pero es decir, sí, hay algunos países que han puesto como su meta basura cero, creo que es Chile, no recuerdo bien, pero a ver, en Colombia, es decir, pues efectivamente sí se recicla, pero ¿cuáles son, digamos, los lineamientos para poder llegar a basura cero y qué tan lejos estaríamos nosotros en Colombia de llegar a eso? Pues estamos un poco lejos. Estamos, si uno mira las cifras que maneja el Ministerio de Ambiente, en Colombia, promedio nacional de reciclaje está en el 19%. En una ciudad como Cali, desafortunadamente, incluso estamos por debajo del promedio nacional. En Cali, la información que se tiene de la alcaldía de Cali es más o menos, estamos alrededor de un 11% de reciclaje. Entonces, todavía tenemos mucho por mejorar, lo cual eso lo podemos ver obviamente como una oportunidad. Creo que todavía como sociedad tenemos bastante por hacer y es ir subiendo obviamente estos niveles. El gobierno colombiano tiene unas metas agresivas, la idea es que para el año 2050 seamos un país carbono neutro, la idea es que para el 2030, que ya no falta sino una década, un poco menos de una década, Colombia debería estar en el 50% del reciclaje, o sea, subir del 19 al 50, pero eso solamente lo vamos a lograr si justamente nos concientizamos cada uno de nosotros, porque es que esto al final es una cadena y es un ciclo que empieza en los hogares de cada uno de nosotros, de las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tratar de hacer? Empezar a concientizarnos de que desde las casas, desde los hogares y desde los lugares de trabajo, podemos empezar a separar de una forma mejor nuestros residuos, porque eso le ayuda a que la cadena funcione de una forma mejor y que se puedan, digamos, los materiales que se puedan reciclar, pues sean más fáciles de reincorporar al aparato productivo si desde nuestros hogares, desde nuestros lugares de trabajo, estamos haciendo una separación correcta. Incluso aprovecho para contarte a ti y a las personas que nos están viendo que a partir del 1 de julio, o sea, exactamente en 6 meses, el gobierno colombiano tiene una resolución, la 2184, que entra en efecto ese 1 de julio, en el cual estamos obligados a utilizar 3 bolsas de colores diferentes para separar los residuos en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. Esas 3 bolsas son la bolsa blanca, la bolsa verde y la bolsa negra. ¿Qué va en la bolsa blanca? Todo lo que sean materiales aprovechables. ¿Qué va en la bolsa verde? Todo lo que sean residuos orgánicos, principalmente de comida o residuos de poda vegetal que puedan salir de la gente que tiene patio o antejardín. Y la bolsa negra, todo lo que sea material que está contaminado y que no se puede aprovechar. Entonces, para que todos tengan presentes en sus casas, a partir del 1 de julio tenemos que empezar a separar nuestros residuos en la bolsa blanca, en la verde y en la negra.
Hay algunas personas o empresas que ya están haciendo ese tipo de reciclaje, porque tú dices que tú das asesoría, es decir, muchos de los residuos y de los residuos contaminantes también vienen de las grandes industrias. ¿Qué tipo de asesoría les brindas tú a estas empresas? Es correcto. En este momento, pues digamos que las industrias, las personas en las casas y las industrias son los dos lugares donde se producen la mayoría de los desechos. Entonces, en el caso empresarial, pues hay leyes colombianas que obligan a las empresas a tener un comportamiento más responsable con sus residuos, y ahí es donde, digamos, yo he estado ayudando a muchas empresas del Valle del Cauca y aquí en Cali a cumplir con esas normas. Entonces, algunas son normas de PEGIR, de cómo darle el manejo correcto a los residuos en las empresas. Otra es una ley relativamente nueva que se llama de empaques y envases, que hace responsable a los productores, a las empresas principalmente que están en manufactura, de ayudar a gestionar los empaques y los envases en los que sus productos salen al mercado. Entonces, digamos que ahí también he estado haciendo un trabajo fuerte de educación y concientización para poder cumplir con esas normas en las empresas. Bueno, pues sí, es decir, yo veo que en Colombia uno pensaría que eso estaba más avanzado, pero como tú dices, está bastante lento. Carlos Tulio, yo veo, por lo que tú nos cuentas también y por lo que yo he visto, que no hay verdaderamente en sí una conciencia verdadera, por ejemplo, en los condominios y en todos estos sitios, que sí la gente debería de separar. Yo hace mucho tiempo que también he trabajado con basuras, he trabajado porque verdaderamente los recicladores son una gran ayuda, pero si la gente la manda toda mezclada, pues verdaderamente no todo termina siendo reciclado. ¿Cómo funciona verdaderamente la cadena de recolección? O si no hay todavía una cadena de recolección que recoja, digamos, lo que es reciclable un día y lo que no es otro día y lo que es orgánico otro día. Sí, bueno, ahí digamos que sería importante partir el tema en un par de temas diferentes. Por un lado, sí existe la cadena de recuperación. Lo que pasa es que es una cadena informal. Entonces, obviamente, están involucrados recicladores de oficio, hay empresas dedicadas a la gestión de residuos, como es la empresa nuestra, y digamos que esto es una cadena donde los materiales se van segregando por tipo de material y cada vez, digamos, se van haciendo más cantidades o volúmenes más grandes que eventualmente llegan a las plantas recicladoras, bien sea de cartón o de chatarra o de vidrio, de plástico, de madera, dependiendo pues el tipo de material, pero no existe la formalidad como tú la describes. Por ejemplo, en Europa es común, en Estados Unidos es común que uno saca, ¿no es cierto?, en un contenedor de un color. Recuerdo haber estado en Estados Unidos hace unos 2 años más o menos, en Orlando, en una feria internacional de plásticos, y me acuerdo me estaba quedando en la casa de mi prima, y ella en la casa justamente tenía un recipiente azul, un recipiente verde, y ella me decía, no, yo los martes y los jueves saco el recipiente verde con todo lo que sea material orgánico, y yo los lunes y los miércoles saco el recipiente azul con todo lo que sea reciclable. Y la ciudad, o sea, las empresas encargadas del aseo domiciliario están encargadas de hacer lo que se llaman rutas selectivas. Entonces, unos días se recoge un tipo de material, otros días se recoge otro tipo de material. Eso desafortunadamente en Colombia todavía no existe. ¿Y por qué, digamos, siendo que estas empresas tienen esos contratos tan fabulosos, las de las que recogen la basura, por qué no se ha podido lograr, digamos, que ellas sí hagan esto? Fue una de las cosas que trató de implementar Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Inmediatamente le cayeron encima cuando trató de que efectivamente todas las basuras en alguna forma se reciclaran. Sí, yo creo que ahí hace falta voluntad política, creo que hacen falta políticas públicas claras en los cuales Colombia de verdad crea en la economía circular, donde de verdad se pongan leyes en marcha que obliguen a que las personas en las casas tengamos que cumplir con un mínimo de responsabilidad ambiental, que es el de separar bien los residuos. Y ya después, en la empresa privada,
o en la empresa público-privada, pues porque también el gobierno puede actuar, digamos que ahí ya empieza la cadena de recuperación, porque todos los materiales que sean aprovechables tienen forma de reciclaje. El problema es que no los estamos separando bien desde la fuente, desde donde los estamos produciendo en las casas. Entonces, efectivamente, yo creo que si nosotros lográramos que las empresas de aseo domiciliario no solamente recogieran los residuos para llevarlos y enterrarlos en un relleno sanitario y que su tarifa esté condicionada únicamente a ese trayecto, pues cambiaría la ecuación. Si ellos de verdad económicamente hubiese un incentivo para estas empresas, ellos rápidamente invertirían los recursos necesarios para tener rutas de recolección en diferentes días, diferentes materiales, bodegas donde se puedan separar los materiales aprovechables de los no aprovechables, llevar cada vez menos materiales a los rellenos sanitarios, pero para eso digamos que tiene que haber un conjunto de leyes que en este momento no tenemos. Entonces, ¿qué tipo de incentivos, por ejemplo, deberían de tener para que sí se entusiasmen a recoger la basura separada y efectivamente llegar o tratar de llegar a algo como basura cero? Porque si no tenemos a las empresas colaborando, a las empresas de aseo, pues en realidad esto no va a ser posible, pero tú dices que necesita un incentivo. Sí, yo creería que una solución adecuada debe tener los dos componentes en los que pues, se ha visto que a nivel de leyes funciona bien, y es por un lado tener incentivos, por el otro lado tener castigos para las personas que no cumplan. Yo creo que en el caso de gestión de residuos, también la política pública debe tener incentivos y también debe tener castigos. Entonces, por un lado, creo que a las empresas de aseo domiciliario habría que diseñar un sistema de tarifa donde para ellos el negocio no sea recolectar todo lo que sacamos de nuestros hogares y llevarlo a un relleno sanitario para enterrarlo, que para ellos económicamente sea más atractivo poder recuperar esos materiales que se pueden aprovechar. Entonces, por ahí tendríamos que tener incentivos, y por el otro lado deberíamos tener pues castigos o penas para las empresas que no lo cumplan y para las personas en las casas que no se cumplan. En Europa, por ejemplo, en algunos países donde funciona bastante bien el tema de la recolección selectiva de residuos, si tú el día que no corresponde sacas la basura que no es, a ti te dejan un comparendo, los mismos camión de la basura, en tu bolsa de la basura o en el bote que tú has sacado, te dejan un comparendo, el cual tú debes pagar como cuando te colocan una multa de tránsito o cualquier otra de este tipo de sanciones. Y ahí es donde la gente empieza a funcionar de mejor forma, porque o por un lado aprovechan los incentivos o por el otro lado pues hay unos castigos que el gobierno te pone a través de forma de comparendos. Yo creo que es un buen balance entre las dos cosas que, que debería funcionar, y creo que aquí en Colombia podría ser una solución. Es muy importante, ojalá que de pronto haya alguna persona que se lance al nuevo Congreso y que esté interesado en esa parte del medio ambiente para que efectivamente esto pueda pues ser realidad. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Carlos Tulio, este es un tema que nos da para mucho. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. No, a ti muchísimas gracias por la invitación, fue un placer estar en tu programa y estoy de acuerdo contigo, creo que necesitamos nuevos liderazgos, gente que de verdad crea en la economía circular, gente que de verdad cree en la protección de los recursos naturales y nos pueda representar de buena forma en el Congreso. Muchísimas gracias, Carlos Tulio, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa y vamos a ver qué pasa en estas próximas elecciones, si hay alguien que verdaderamente se apersone de ese tema. Te agradecemos mucho y mucha suerte también en esa labor tan grande que estás haciendo. Muchísimas gracias a ti, que estén muy bien, feliz noche para todos quienes nos estuvieron viendo en el programa de hoy y un saludo caluroso para ti y tu equipo de trabajo.